Hola, Dios te bendiga en esta noche, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Qué bendición poderte saludar nuevamente en esta noche de miércoles, noche de bendición, noche de gloria, noche de exaltación a Dios y noche en la cual por el Espíritu Santo tú y yo vamos a entender mucho más allá cada una de las cosas que Dios nos tiene preparadas. Sin más preámbulos, vamos a orar. Yo te invito para que cierres tus ojos, para que inclines tu rostro y le permitamos al Espíritu Santo tomar el control absoluto de tu corazón, de tu mente, de tu vida, y que podamos hoy escuchar su voz. Cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche. Por el Espíritu Santo yo creo que en este momento, en este preciso momento, donde tú puedes escuchar esta oración, donde tú puedes ver este mensaje, creo por el Espíritu Santo está siendo ministrado, tocado, convencido, redarguido en tu corazón y en tu espíritu de lo que hoy necesitas hacer en tu vida, cambiar, moldear y permitir que el Espíritu Santo te lleve a esos lugares y a esos momentos en los cuales lo puedas conocer. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido por este tiempo, Señor, por este mensaje, Padre mío, para que llegue y alcance a quienes tú, Señor, anhelas alcanzar. Padre mío, que haya en el corazón la disposición correcta, Dios mío, el corazón correcto para escuchar tu voz. Y permítenos, Espíritu Santo, darle valor a esto tan supremamente glorioso y poderoso como es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por mi vida, por cada una de las vidas que pueden escuchar, que pueden ver este mensaje hoy o a lo largo de los días, porque tú tienes el tiempo, Señor, y el espacio para que aquellas personas que vayan a escuchar este mensaje puedan, Señor, ser ministradas y conforme a su necesidad, tú les hables a su corazón. Lo único, Señor, que yo sé es que yo puedo, Padre mío, confiar y creer que tú eres el que haces conforme el Espíritu Santo convences y toca los corazones. En mí está, Señor, dejarme usar por ti. Y aquí estoy, Señor. Usa mi vida, Dios mío, como instrumento, Padre Celestial, para llevar, Dios mío, este mensaje de amor, de bondad, de misericordia, de compasión, Señor, a quienes tanto lo necesitan hoy, bendito Dios. Y permite, Señor, que nuestros oídos estén prestos a escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo aquello que pueda distraernos del propósito que tiene esta palabra, y que la gloria y solo la gloria sea para ti. Dale una fuerte alabanza al Señor, dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él es digno de gloria, de honor y de exaltación. Ve conmigo a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar también mirando, quizás para muchos, recordando esa linda y poderosa parábola que es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, ve conmigo a esta palabra. Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11, vamos a estar dándole una forma, una manera por el Espíritu Santo, recordando esta lindísima historia que va a servirnos mucho a cada uno de nosotros. A veces, y a modo de introducción, a veces pasamos por alto y nos vamos olvidando de pronto de las estructuras de las cuales el Evangelio se vuelve poderoso, glorioso, maravilloso y toma sentido en nosotros. Y son estas escrituras precisamente las que nos permiten recordar, entender, repetir a nuestro corazón y a nuestro espíritu que cuando tú y yo estábamos pródigos, desamparados, alejados de Dios, sin ninguna esperanza, fue precisamente cuando vino esta palabra por algún medio a nosotros y nos permitió ver la luz de este maravilloso camino que se llama el Evangelio de Cristo.
Vamos a leer entonces capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 11 en adelante, y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Es interesante entender esta parábola del hijo pródigo como parte de la narrativa que anteriormente estábamos mirando. Estábamos hablando de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y aquí dice que es una historia que quería Jesús, o que quiso Jesús explicar acerca de las enseñanzas anteriores. Es muy interesante que tú y yo, que somos conocedores de la palabra de Dios, y mucho más importante para ti, que quizás apenas estás conociendo de las cosas de Dios, es muy interesante que podamos entender y apreciar que el Evangelio precisamente se trata de estas buenas noticias. El Evangelio hoy en día no se predica para hacerte sentir bien. El Evangelio hoy en día no podemos predicarlo simplemente para que tú tengas un concepto, un conocimiento de la historia. El Evangelio se predica para que tú entiendas que Jesús, el Hijo de Dios, te vino a buscar. Él te vino a rescatar y Él vino a mostrarte un camino, y es la forma como nosotros debemos de enseñar y de predicar este Evangelio. La forma en que tú te acercas a Jesús es entendiendo de que cuando te acercas a Él en medio, claro, de problemas, de pecado, de maldad y de inmundicia, en medio de todo eso, lo que realmente te acerca a Jesús es que Él tiene sus brazos extendidos para no señalarte, para no acusarte, para no decirte y reprocharte las cosas que quizás hemos hecho mal. Por el contrario, la idea que Jesús desde el principio tuvo fue venirte a buscar, a salvar y a mostrarte la esperanza de vida que solamente hay en Él. Entonces, en esa línea podemos entender y podemos entrar a un tiempo de mirar esta escritura. La historia habla de un hombre, para quienes conocen la historia, que tenía 2 hijos, y un día al hijo menor se le ocurrió la brillante idea de decirle a su papá: oye, padre mío, yo necesito que por favor me des la parte de mi herencia. El padre, de una manera quizás amorosa y en medio del dolor y en medio de la incertidumbre y del no saber qué iba a ser su hijo, él permite dar esa parte de la herencia a su hijo menor.
dividió sus bienes entre su hijo mayor y su hijo menor y le dio la parte a su hijo menor. Quizás su padre en su corazón sabía que no era la decisión correcta, que no era lo mejor, pero no entró a controversia o a pleito o a contienda con su hijo. Y la narrativa de la historia habla que este hijo menor se fue a una tierra lejana y no se fue simplemente a quizás hacer negocios o a tratar de hacer una vida buena y crear y hacer un futuro. No, la Biblia dice en el versículo 13 que pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde, escúcheme bien, derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Porque así es el hombre. Así somos nosotros. Cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros no hemos alcanzado a entender la vida en Cristo, a nosotros nos importa 3 pepinos y medio hacer y deshacer en este mundo. El hijo estaba bien en su casa, tenía todo lo necesario para vivir bien, pero se dejó llevar quizás por un desenfreno en su mente y en su corazón y le llevó a tomar una decisión muy, pero muy mala. Y él derrochó todo su dinero. Él derrochó todo lo que era parte de la herencia que su papá le había dado. Ahora, ¿por qué yo te digo esto de una manera tan puntual? Porque cuando nosotros, y tú y yo que conocemos a Jesús, y tú que de pronto no has tenido esa oportunidad de conocerlo, cuando nosotros, te digo, cuando nosotros estamos en casa, estamos en los brazos de papá, estamos en la presencia de Dios, escúchame bien, no nos hace falta absolutamente nada, ni espiritual, ni físico, ni material, ni económico, porque estamos en casa de papá. Y cuando estás en casa de papá, cuando estás en casa de tus padres, tú estás en un ambiente de seguridad, en un ambiente de alegría, en un ambiente de paz, en un ambiente de confort. Hablo de aquellos lugares y hogares donde realmente se ha conocido esta absoluta verdad. Pero en términos espirituales, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo es que hay absolutamente todo lo necesario para que nosotros vivamos en esa felicidad, aun habiendo problemas y aun habiendo dificultades. En la presencia de Dios, en la casa de papá, hay plenitud de gozo y hay plenitud de paz. Es por eso que tomar decisiones en medio de un impulso de nuestra parte humana es muy delicado. Y este joven dice que derrochó todo y la cosa se complicó porque dice la historia que cuando ya se había gastado todo, crucialmente, también paralelamente hubo una gran hambruna en ese territorio y en el versículo 14 dice que él comenzó a morirse de hambre. Esto es bien interesante darle la connotación. Cuando dice acá la historia que él comenzó a morirse de hambre, empezó a sentir la necesidad de pan, comenzó a sentir literalmente la necesidad de alimento. Y es lo mismo que pasa con tu vida y con mi vida. Cuando nos alejamos de Dios y cuando entramos a un lugar donde no es nuestro lugar, donde no pertenecemos, comienza a haber una cantidad de problemas, una cantidad de circunstancias, todo cambia en nuestro alrededor y comienzan las cosas a complicarse. En el versículo 14 que acabamos de leer dice que él comenzó a tener hambre. No dice que comenzó a tener frío, no dice que comenzó a enfermarse, no, dice que comenzó a tener hambre. ¿Por qué la connotación de comenzó a tener hambre? Porque Jesús es el pan de vida que sacia nuestra hambre. Él es realmente esa porción para nosotros todos los días ir y alimentarnos de Él.
Es en Jesús donde tú nunca vas a tener hambre. ¿Por qué te lo digo? Mira, hay un texto acá interesante, Juan 6:35. Quiero leerlo como parte de una reseña. Juan 6:35. Mira lo que dice, rápidamente te lo voy a leer. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es en Jesús, es en casa del Padre donde realmente tenemos provisión y nunca vamos a pasar hambre. Es Él nuestra provisión. Por ello es tan importante todos los días venir a su presencia, todos los días buscarlo, todos los días abrazarlo, todos los días entender que solamente en Él podemos realmente abastecernos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, siguiendo con este pasaje, dice que él comenzó a tener hambre y mira lo que empieza a suceder con la vida de este muchacho. Dice que obviamente por el hambre convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Versículo 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. En casa tenemos todo. Tenemos abrigo, tenemos comida, tenemos alimento, tenemos presencia, tenemos gozo, tenemos paz. Una mala decisión, un concepto errado de lo que este joven tenía en su cabeza lo llevó a tomar una mala, pésima decisión. Y lo que supuestamente para él debía haber sido una bendición, que era esa herencia por parte de su padre, la convirtió en desolación, en dolor, en tristeza, en amargura y en desprovisión. Y eso es lo que finalmente en el mundo tú vas a encontrar. Toda vez que tú te apartas de la presencia de Dios, toda vez que tú te alejas, toda vez que tú tomas la decisión por cualquier circunstancia de salirte del entorno de papá, de la casa de papá, el mundo te va finalmente a absorber y te va a llevar a los momentos y a las circunstancias y a las situaciones más dolorosas de tu vida. ¿Cuáles son esas situaciones, esas circunstancias tan dolorosas? El estar solo, el sentirte aislado, el sentir literalmente hambre, el estar desprovisto de toda bendición y finalmente te va a llevar al dolor de haber fallado. Es por eso que es tan importante que en esta noche esta palabra nos confronte y nos permita entender si estamos como ese hijo pródigo pasando por estas situaciones. Mira cómo sigue la historia. Versículo 17. Cuando finalmente este joven entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Esto es algo literalmente que como conocedores de Dios y como alternativa para ti que en este momento estás como un hijo pródigo, que estás pasando momentos duros, difíciles, quizás en medio de esa desolación, quizás en medio del dolor, quizás en medio de la tristeza, sumido en la derrota. Quizás hoy sea el momento de entrar en razón, de que caigas en cuenta de que tu vida necesita volver nuevamente a casa del Padre, que tu vida necesita conocer que hay un mejor lugar que estar cuidando cerdos y comiendo basura en el mundo
de pecado, de maldad y de oscuridad. Quizás eso sea el momento en que el Espíritu Santo te esté diciendo, si tú se lo permites, entra en razón, vuelve en sí, vuelve, reconsidera volver, porque en casa de papá hasta los jornaleros tienen comida de sobra y tú estás pasando hambre en un mundo donde solamente te ofrece el frío, la zozobra, la incomodidad, el dolor y la angustia. Hoy, en esta noche, por el Espíritu Santo te vengo a decir, entra en razón. Cae en cuenta de que hay una mejor vida que hace rato te está esperando, que hace rato te está realmente indicando el camino correcto. Pero tienes que entrar en razón. Este joven entró en razón y hizo algo que hoy necesitamos nosotros entender por el Espíritu Santo, y es arrepentimiento. La gente no puede vivir del remordimiento. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que arrepentimiento es dar un cambio total y puntual a tu vida, cambiar de dirección, dejar de hacer lo malo para hacer lo correcto. El remordimiento es simplemente una sensación supuestamente de dolor pasajero que ocurre en tu corazón, pero no produce cambios. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, entra en razón, arrepiéntete y vuelve a casa. Vuelve a casa, porque en casa te está esperando lo mejor. Y hay una actitud que nosotros tenemos que entender cuando entramos en razón para volver a casa, y es arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. Decirle, Dios, sé que tomé malas decisiones, sé que no hice lo correcto, sé que fallé en esto, yo me arrepiento. Yo quiero pedirte perdón, pero algo que sea desde el corazón, porque sabe que hoy en día hay algo que entristece mi alma, y es que como que Dios nos queda debiendo cuando nosotros le fallamos. Como que usted tiene que entenderme que yo soy humano, que yo soy de carne y hueso, usted sabía que yo iba a fallar, entonces como que Dios nos queda debiendo, es el culpable de nuestras malas decisiones. No. Tú y yo tenemos que tomar una actitud correcta para entender el perdón de Dios y volver nuevamente a casa y poder, por su amor y por su misericordia, hacer lo que este padre hizo. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces regresó a casa. Regresa a casa. Te estoy diciendo, regresa a casa. Regresa a los brazos de papá, porque Él te sigue esperando. Y dice, versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Qué hermoso esto que Dios nos habla. Cuando él decide regresar a casa, ya su padre lo estaba esperando, como hoy. También ese Padre de amor, ese Dios de misericordia te está esperando. No fue el hijo el que salió a correr a buscar a su padre, fue el padre el que salió corriendo a buscar a su hijo. Y estábamos hablando hace el sábado precisamente, Él te vino a buscar. Aun cuando perdido, Él te vino a buscar. Fue el padre el que salió corriendo a buscar a su hijo. Es el mismo Dios que hoy está atento para mirarte aún de lejos y salir a tu encuentro, porque Él quiere encontrarse contigo. No pierdas la oportunidad. No te quedes sin nuevamente volver a casa para encontrar nuevamente el pan, el abrigo, y no solamente físico, lo más importante, el espiritual. Y dice que cuando el padre dice que lo vio lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo no sé si tú puedes entender esta historia, pero cuando yo me hago esta pintura, lo único que hay en mi corazón es gratitud, porque así fue Dios conmigo. Él corrió para venir a abrazarme, y Él está hoy también en esa misma actitud para contigo y para todos aquellos que quieran realmente entrar a esa presencia y a esos brazos del Padre. Es por eso que termino diciéndote, dice
que su padre, cuando él le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo, hay algo importante. Dios como padre nunca te va a reprochar. Dios como padre nunca te va a señalar, te va a juzgar y te va a condenar. Por más sucio que llegues, por más sucio que estés, cuando te acercas a Él con un corazón sincero, lo único que Él va a hacer es abrazarte y besarte, recibirte con sus brazos abiertos, y no te va a preguntar y no te va a señalar, a condenar, a decir te lo merecías, es que tú hiciste lo malo. No. Lo único que Él quiere hacer contigo es entender y que tú entiendas de que tú eres su hijo. Y aún este muchacho, lejos de su casa, seguía siendo hijo de este padre. Y por eso este padre lo recibe de esta forma. Sí, habrán muchos. Y créeme que uno de los mayores problemas de la iglesia hoy en día es ese. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien cae en esa tristeza de dejar los caminos de Dios y vuelve, siempre habrá el que te señala, siempre habrá el que dice cosas negativas, siempre habrá el que se incomode, porque esa es la iglesia de hoy, tristemente. No se alegran porque tú regresas. No, hay muchos que aún se enojan, se incomodan como su hermano. Su hermano se enojó, se incomodó cuando vio que el hijo regresó, porque su padre lo recibió y porque dice: este hijo mío, tengo que celebrar que ha regresado porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Vamos a permitirle a ese Dios de amor celebrar que tú has vuelto, que tú has regresado. Él te ama, te sigue amando y sigue esperando por ti en esta noche. Sigue esperando por tu vida en esta noche. Dios tiene planes de bien para ti. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre a través de este cántico, de esta adoración. Vamos a permitirle a Él que sea Él el que nos lleve a esos lugares, a esos momentos tan especiales, porque lo necesitamos. Quiero que escuchemos un poco de esta adoración y a través de esta adoración podamos adorar el nombre del Señor. Gloria sea a Él. Padre mío, a través de este cántico, Señor, permítenos entender, Padre, todo el amor que tú has tenido, tienes y tendrás con nosotros. Allí con tus ojitos cerrados, escucha esta adoración. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Padre mío y Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, yo clamo por todos aquellos que hoy, Señor, corren, Padre mío, a buscar la casa de papá.
corren, Señor, a tu presencia, Padre Celestial. Yo oro por aquellos que en este momento, Señor, están siendo redarguidos por el Espíritu Santo y entrando en razón, Señor, de que sus vidas necesitan, Padre mío, volver a casa. Tú que has estado quizás divagando, tú que has estado como un hijo pródigo, tú que has estado por ahí simplemente recorriendo un mundo sin esperanza, hoy yo te digo, el Espíritu Santo te está llevando nuevamente y mostrándote el camino de regreso a casa. Regresa, regresa, regresa a casa, porque en la casa de nuestro Padre hay pan de sobra, hay abrigo, hay tranquilidad, hay consuelo, y Él te está esperando con los brazos abiertos. Sigue orando al Señor, permite al Espíritu Santo que te siga ministrando en esta hora y permite que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Nos vemos el sábado, ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Dios te bendice, vamos para adelante, Dios está con nosotros, Él no te ha dejado, no te va a dejar, sigue siendo su hijo, aún en medio de tus errores y pecados, sigue siendo su hijo, pero vuelve a casa, regresa a casa, Él te está esperando. Dios te bendice, vamos para adelante, sigue adorando al Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales